Es un placer para mí estar con ustedes otra vez. Como vieron en el video, vamos a estar empezando nuestro estudio de Juan. Entonces pueden ir en sus Biblias. Hay Biblias que están delante de ustedes en las sillas que están frente de ustedes, o pueden ir en sus celulares como lo tienen. Si si es una de sus primeras veces estar con nosotros, nos gusta tomar libros completos de las Escrituras y estudiar a través de esos libros. Y la razón es porque creemos que ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son escrituras inspirados, respirados de Dios para nosotros. Es la revelación de Dios para nosotros. Entonces, por eso nosotros queremos saber qué es lo que dicen y queremos entender qué es lo que significa y queremos hacer lo que nos dice que hay que hacer. Y para nosotros es algo bien importante que la palabra sea el fundamento de lo que nosotros, o quiénes somos nosotros, que nos define, que también nos dirige en cómo es que nosotros vivimos. Entonces vamos a hoy empezar con Juan y vamos a estar en uno de los pasajes fundamentales de la fe cristiana. Fundamentales, uno de los pasajes fundamentales en la fe cristiana. Un fundamento trae ambos fuerza y estabilidad a una estructura. Entonces, cuando recién casados, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de construir una casa donde nosotros vivimos y iba a ser una casa prefabricada. Ustedes saben cómo se construyen las casas diferentes en nuestros países, pero donde vivíamos era una zona de temblores. Y por eso hay un cierto código de cómo hay que construir la casa, y el constructor había hecho el fundamento de acuerdo a ese código, pero después vino a nosotros y dijo: hey, Robbie, yo creo que hay que hacer el doble por si acaso. Y yo midiendo, ¿verdad? Porque no sé si él simplemente quiere robarme o no sé, pero yo dije: ok, démosle. Y gracias a Dios, porque dentro del primer año tuvieron varios temblores grandes, uno siendo más de 7 punto algo en la escala, y nosotros éramos la única casa que no sostuvo mucho daño. Pero es por el fundamento, por la fundación, porque trae fuerza y estabilidad. Y entonces cuando llegamos a pasajes como hoy, Juan 1 al 18, que es un prólogo a todo el resto del libro, o sea, es un mapa que nos da o nos dirige al resto del libro, está dando fuerza y estabilidad a nuestra fe. Está dando fuerza y estabilidad a lo que creemos. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que cree un cristiano de verdad, lea Juan 1 al 18. Si tú quieres saber qué es lo que tú crees como cristiano, lea Juan 1 al 18. Entonces esa es la oportunidad que nosotros tenemos hoy de estudiar ese gran pasaje, y para ser sincero fue difícil para mí. Un amigo me llamó el miércoles porque estuve enseñando este mismo pasaje en la iglesia en inglés, y me dice: hey, ¿cómo sientes? Yo me siento bien si es una lección de 2 horas y tengo toda la oportunidad de hacer eso. Y él: no puedes hacer eso. Yo sé que no puedes hacer eso porque hay tanto. Cada frase podría ser otra enseñanza más. Entonces lo que quiero hacer hoy es dar un marco para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando aquí. Obviamente no voy a poder tocar cada tema doctrinal en el pasaje, pero quiero dar un marco que podemos entender en qué es lo que está diciendo. Dice eso: Jesús de eso se trata el pasaje. Entonces, si quieres un punto de esto, ese es el punto. Jesús es Dios revelado a la humanidad como creador, luz y vida, presentado a todos, rechazado por la mayoría, recibido por algunos. Y hay 2 misterios aquí. La primera es: Jesús es Dios revelado a la humanidad, que Él vino a estar con nosotros. El segundo misterio es que Él fue rechazado por su misma creación. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este texto. Jesús es Dios revelado a la humanidad como creador, luz y vida, presentado a todos, rechazado por la mayoría, recibido por algunos. Entonces vamos a empezar con el versículo 1 de Juan capítulo 1. Dice así: en el principio la palabra ya existía. En muchas de nuestras versiones dice el verbo. Ahorita hablo de eso. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él que es la palabra existía en el principio con Dios.
Ahora, porque el autor Juan es judío, entonces su mente está empapada de alusiones y referencias judías. Entonces, si tú lees Génesis 1:1, tenemos esas palabras introductorias, icónicas que todos sabemos en el principio. Entonces él empieza diciendo en el principio hay un momento en el inicio de espacio y tiempo. Pero en el principio Él ya existía. Y eso significa que Él es preexistente a todo lo que existía en ese tiempo. O lo que Él creía o creaba. Y entonces en eso nosotros tenemos que entender que el tiempo y el espacio tienen que empezar en el mismo momento. Espacio no puede existir sin tiempo porque no estaría existiendo en un cuando, y el tiempo tiene que existir con espacio porque si no, entonces no está midiendo nada. Entonces, en el principio, tiempo y espacio existía el verbo, había un punto inicial. Entonces, igual como yo tenía un punto inicial de este sermón, no sabemos cuándo va a terminar, pero por lo menos hay un punto inicial de este sermón. Igual, él dice, hubo un punto de creación y en eso ya existía la palabra. Él es quien inicia el tiempo. Él es quien está a la raíz de todo el universo y el espacio. Y eso significa que Él está fuera de nuestra realidad. Que nunca hubo un tiempo cuando Él no existía. Que nunca, no hay nada que existe que no depende de Él. Entonces, mientras los otros evangelios empiezan con el inicio de la creación o la genealogía de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, aquí Juan empieza desde antes de la creación y dice, en el principio estaba o ya existía la palabra. Ahora esa palabra, la palabra, es algo bien específico donde utiliza Juan toma de ambos el trasfondo judío más el trasfondo griego para hacer su punto principal. Él toma de su trasfondo judío y después lo hace súper relevante, muy relevante a los griegos que están escuchando. Ahora, yo sé que nuestra cultura es muy visual, entonces tendemos hacia lo visual, pero aún en nuestro tiempo tenemos conceptos y palabras que se comparten entre idiomas y aún culturas. Entonces, si yo digo a unos jóvenes TikTok, todos saben de qué estamos hablando y no es un reloj. Todos sabemos que es una aplicación, porque eso está esparcido por todo el mundo. Tú puedes hablar con alguien aquí en Greenwood, puedes hablar con alguien en Ecuador o Colombia, lo que sea, y ellos saben de lo que están hablando, de lo que estamos hablando. Igual, él toma esa idea, hologos, la palabra en nuestras antiguas versiones, el verbo, y lo que hace es, para los griegos era una idea de una filosofía de razón y lógica que reinaba sobre el universo. Pero para los judíos era el pacto, la ley escrita, revelada de Dios. Y para los dos, ahora Juan dice, no es simplemente una filosofía griego, no es simplemente la ley y pacto escrito, ahora es una persona. Note que aquí él dice, Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Está diciendo, y en todo el evangelio, el punto es, la palabra es Dios revelado como una persona, no como una fuerza, no como una lógica, y esa persona está fuera de nuestra realidad, pero inicia nuestra realidad. Entonces, es algo que Él está diciendo de una manera exclusiva, porque significa que esa palabra es la máxima realidad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de poner una de esas realidades virtuales, esas cosas. Uno de mis amigos tiene eso. Es muy interesante porque en el momento que tú los pones ya estás en otra realidad. Entonces yo empiezo a jugar y estoy moviendo y estoy tratando de esconderme y todo eso, y la gente de afuera se están riendo porque eso no existe para ellos.
Igual para nosotros muchas veces caemos en esa tendencia que esa es la única realidad que experimentamos, es la única realidad que yo puedo ver y oler y escuchar, pero olvidamos que hay alguien, una persona que está fuera de esa realidad, que está encargado de eso. Y esa persona en realidad defina nuestra realidad. Desde el principio, eso es lo que Juan está diciendo. La palabra no fue simplemente un hombre, no fue alguien que vino aquí y después llegó a tener iluminación o nirvana o llegó a tener algo muy alto en cuanto a su espiritualidad. Él es quien siempre ha sido y eso es Dios. Eso es su punto. Entonces él dice, él es que es el verbo, existía en el principio con Dios. Entonces esa palabra, el verbo, ya entendemos algunas cosas de él. Es preexistente antes de la realidad. Existía con Dios. Entonces es distinto a Dios, pero también es igual a Dios porque él dice que era Dios. Y también es una persona. Ahora yo sé que eso es difícil de entender y a veces me topo con personas que dicen, hey, yo no entiendo a Dios, así que yo no puedo creer en alguien que no entiende. Pero eso no tiene mucho sentido porque nosotros no entendemos muchas cosas y igual nosotros creemos en esas cosas. Pero igual, si yo pudiera aún entender a mi Dios, no sé si Él sería Dios entonces. Es como una hormiga que trata de entender nuestro estado emocional como seres humanos. Ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces para nosotros no entender cómo funciona todo eso está bien. Porque lo que nos está enseñando es las escrituras, que Él es así y es una persona que es preexistente con Dios, distinto con Dios, pero coigual o igual con Dios y una persona. Sigo leyendo versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin ella. Entonces no solo nos enseña que la palabra era quien Dios es, pero también nos enseña que la palabra hace lo que Dios hace. Dice, no hay nada en la creación que existe sin Él. No hay nada que ha entrado dentro de nuestra creación sin que Él supiera. No es que alguien entró sin que Él supiera en eso. Aparte del propósito soberano de Dios en el mundo, no hay nada en esa creación. Todo fue hecho a través de la palabra y sin la palabra no había nada que fue hecho. Versículo 4. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida iluminó a todos. Entonces significa o asume que la creación necesitaba vida, porque Él tenía que dar vida, y también la vida necesitaba ser iluminada. Cuando hablamos una vez más de Génesis 1, ¿qué es lo primero que Dios hace en Génesis 1? Él dice que haya luz. Entonces Él está diciendo, esa luz fue la palabra. Ahora, significa que tenía que venir a un lugar sin forma y en total oscuridad. Porque la oscuridad, hay que recordar, la oscuridad no es lo opuesto de la luz. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. Entonces, cuando nosotros recién llegamos a Carolina del Sur, empezamos a explorar todo aquí, es una parte lindísima de Estados Unidos. Fuimos a Carolina del Norte, hay unas cavernas ahí, cuevas. Se llaman Linville Caverns. Y entonces nosotros fuimos allá y empezamos a explorar las cavernas, pero te llevan al punto ahí más lejos de la entrada y apagan las luces y no se ve nada. Aún sus ojos están como luchando para ver algún tipo de luz, su mente está imaginando cosas, pero es porque está completamente negro. Pero en ese momento, si tú prendes aún la luz más pequeña, ¿qué es lo que pasa? Tú lo puedes ver. Porque la luz no está definida por la oscuridad está definida por la luz. La luz es lo que define la realidad, o la realidad y la oscuridad en ese momento. Y entonces eso es lo que está diciendo. Él vino y iluminó todo. Él vino a la oscuridad que estaba oscuro. En el momento que Él vino ya había luz. Él iluminó todo. Y porque esa palabra tiene vida, entonces Él da vida a
lo que no existe, porque esa palabra tiene luz, Él trae luz a la oscuridad. Cuando hay una ausencia de Él, oscuridad. Cuando Él está, hay luz. Entonces pensémoslo de esa manera. Si hay luz, fue creado por la palabra. Si hay vida, fue creado por la palabra. Vino a través de la actividad directa de parte de Dios al mundo. Y por eso no podemos decir que la vida existe por un montón de accidentes al azar. La vida no vino de la nada. La vida tiene que venir de Él. Y Él lo dice en el versículo 5 así, de esa manera. La luz brilla en la oscuridad y las tinieblas jamás podrán apagarlo. Entonces viene la luz que viene desde la palabra, es la luz suprema, eterna, desde antes del inicio, es universal porque Él es creador y también es personal. Piénsalo así, cuando sale el sol no puede existir oscuridad. Porque está el sol está tan grande, da tanta luz que la oscuridad no puede existir. Y por eso Él dice, las tinieblas jamás podrán apagarlo. Esa palabra de apagar tiene dos sentidos. Primero es de comprender. Las tinieblas no podían comprender la luz. Mi familia y yo estamos aprendiendo un idioma, es una de las metas de ese año. Entonces estamos usando la aplicación Duolingo, no sé si lo conoces, pero te anima a hacerlo todos los días. Y entonces a veces uno de los ejercicios más difíciles es que escuchar una frase y después escribir lo que estás escuchando. Cuando tú estás escuchando eso y no estás acostumbrado, tu oído no está acostumbrado a ese idioma, suena como un montón de sonidos, nada más. No puedes comprenderlo, no puedes entenderlo. Y eso es lo que está diciendo. La luz es tan extraño para la oscuridad que no lo puede ni entender. Pero no solamente eso, dice que no lo puede apagar, no lo puede extinguir. Cuando tenemos un fuego y hay agua y tiramos esa agua sobre el fuego, lo extingue. Las tinieblas no podían hacer eso a la luz. Entonces hay que recordarnos que si la vida está en Él y Él es la vida, entonces la muerte no puede matar al creador de la vida. Igual como la oscuridad no puede apagar la luz. Entonces, aun cuando vemos la oscuridad a través de todo el libro, hay que recordar, y Juan nos está diciendo, ¿sabe qué? Las tinieblas no van a prevalecer. Y nosotros tenemos que reconocer eso y recordar que sí estamos en medio de algo que está mucho más grande que nosotros, pero no es necesariamente una batalla igual entre el bien y el mal. No se trata, Dios gana a veces y Satanás a veces. O a veces ganan los buenos y los malos a veces. O a veces la luz gana y a veces la oscuridad gana. No es el yin y el yang. La luz siempre vence. Punto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, a través del libro, cuando alguien enfermo con lepra viene donde Jesús, Él no contamina a Jesús. Jesús lo sana. Cuando alguien está ciego, Jesús le da la vista. Cuando alguien no puede caminar, Él lo levanta. Cuando alguien es rechazado, Él lo acepta. Cuando Lázaro muere, Él lo resucita. Cuando Él muere en la cruz, hay resurrección. La luz siempre va a vencer, a pesar de que estemos en un lugar de oscuridad, a pesar de que estamos frente a una oposición severa. Y vimos eso en 1 Pedro. Sí vas a tener pruebas, sí vas a tener tristezas, pero Él dice, yo he vencido el mundo. Porque Él es la vida y Él es la luz. Y por eso ese es un mensaje de esperanza. Y por eso un mensaje que vale la pena contar y hablar. Versículo 6. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Anunciar acerca de la luz, para que todos creyeran a causa de su testimonio. Juan no era la luz, él era solo un testigo para hablar de la luz. El que es la luz verdadera que alumbra a todos, venía al mundo. Aquí está Juan, hablando de Juan el Bautista, otro, que en realidad fue el primer profeta después de 400 años del
de silencio de parte de Dios. Pero él está muy claro, igual, aunque fue el primer profeta después de 400 años del silencio, él no es la luz. Él es un hombre enviado por Dios. Entonces hace una distinción. Sí, Juan el Bautista fue un hombre muy grande, muy espiritual, un profeta, pero él no está ni en la misma categoría que la luz, que la palabra. Entonces su trabajo era dar testimonio de eso, es contar públicamente de lo que ha visto. No es un abogado, él no está abogando, no está discutiendo o argumentando de quién es la luz. Él simplemente dice, él es la palabra, él es la luz, él apunta hacia la palabra. Y es un mensaje de esperanza, porque él dice, la luz viene al mundo y también es global. Él dice, viene al mundo. Para los judíos, hasta este punto, Dios solo se había revelado a través de ellos. Y ahora Él dice, no, ahora viene al mundo. Versículo 10. Sin embargo, llegó al mismo mundo que había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos y aun ellos lo rechazaron. Esa frase es impactante por dos razones. Primero, que Él entró en el mundo. Dios, la palabra, entró en su creación. No como los dioses de los griegos que venían, ustedes que conocen la mitología, que vienen, causan un montón de problemas, procrean, tienen un montón de hijos medio dioses y causan muchos problemas en eso. No, Él vino para participar dentro de la creación. Pero no solo eso, dice que el mundo no lo reconoció. Es muy interesante, Él no dice la creación no lo reconoció, porque a través de Juan vemos que la creación sí lo reconoce. Él habla y ¿qué es lo que pasa? El viento y las olas callados. Él va caminando sobre el agua lo apoya. Cuando Él dice que las personas, si ustedes se quedan callados, las mismas piedras van a llamar mi nombre. La creación lo reconoce, pero hay una esfera de rebelión dentro de esa creación que no lo reconoce. Eso es lo que Él se denomina el mundo, y está hablando de la humanidad. Aún los que lo estaban esperando, los suyos no lo reconocieron. Sabemos porque ellos lo mataron, pero algunos sí. Versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él, la frase es, los que creyeron en su nombre, o sea, reconocieron la divinidad de su nombre y lo recibieron, les dio el derecho. Tienen un derecho legítimo de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, entonces hay una transformación. No mediante un nacimiento físico, o sea, tú no llegas a nacer de Dios a través de genética o porque sus papás son creyentes o lo que sea. No es nacimiento físico como resultado de pasión, okay, tampoco es porque yo quiero o deseo llegar a ser hijo de Dios. O ni de la iniciativa humana, no es porque yo por mi propia voluntad puedo llegar a ser hijo de Dios, no, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la conversión para Juan es una fe intencional, una fe intencional que fue revelado a nosotros en Cristo junto con una transformación divina. Es una fe intencional en lo que Dios ha revelado a nosotros junto con una transformación que Dios está haciendo. Está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando de un movimiento, de una vida que ya no está sujeta a la oscuridad, sino ya está viviendo en la luz. Es una transferencia del reino de la oscuridad al reino de la luz. Es un alineamiento con la luz en vez de la oscuridad. Una alianza con la palabra que entró en el mundo. ¿Y cómo lo logra? Versículo 14, uno de los pasajes centrales a todo lo que creemos. Entonces la palabra se hizo hombre. Una palabra que utiliza ahí, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Dos cosas están pasando aquí. Primero, la palabra se hizo hombre. La palabra no simplemente apareció a ser hombre. La palabra no es una imagen holográfica. La palabra no es simplemente una aparición o un fantasma.
La palabra vino en la carne, lo puso sobre Él. Y no solamente puso nuestra carne sobre Él, Él vino y vivió en el mundo. La palabra ahí que se utiliza es el tabernáculo. Es un verbo que ellos hubieran utilizado. El tabernáculo para los judíos contenía la presencia y la gloria de Dios. Entonces Él dice, ya no estaba restringido al tabernáculo, Él vino para estar dentro de una persona, y esa es la palabra, y esa persona vino a vivir con nosotros. Él vino, Él condescendió para estar con nosotros. Y cuando uno piensa en eso no tiene sentido, porque eso es lo que significa. Que Él se sujetó para estar en el vientre de una mujer por 9 meses. Después nació y tuvo que crecer bajo papás imperfectos y todos sus errores. Y tuvo que huir para vivir su vida como inmigrante. Y tuvo que aprender lo que su papá le enseñaba en cuanto a cómo hacer carpintería. Y él tuvo que tener sed y hambre. Y tenía que sudar. Y tenía que ser traicionado por sus amigos. Tenía que ser atacado por los que estaban alrededor de él, que él vino a rescatar. Él tenía que ser dejado solo en la cruz. Y eventualmente tuvo que someterse a la muerte. Eso es lo que está diciendo, que Él vino a vivir con nosotros. Tuvo que experimentar el dolor más grande, ambos físico y emocional. Entonces, pensémoslo de esa manera. Ese Dios preexistente, con Dios, distinto a Dios, igual a Dios, creador, vida, luz, persona, se hizo carne. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo haría? Y el versículo sigue, porque estaba lleno de amor y fidelidad inagotable. Las dos palabras, estaba lleno de gracia y verdad. Gracia, el favor que no merecemos. No hay nada que yo puedo hacer para merecer ese amor. No hay nada que tú puedes hacer para merecer lo que Él hizo por nosotros. Y verdad, porque Él está revelando a quién es Él. No es simplemente lo opuesto de lo falso. Está diciendo, yo me voy a revelar como la verdad máxima, que yo soy Dios. Y es por eso que Jesús puede decir, yo soy la verdad. Y Él habla de su propio espíritu, diciendo que Él es el espíritu de verdad. Y significa que toda verdad tiene que ser medido de acuerdo a la realidad que Jesús, que Dios se hizo carne. Eso es lo que define nuestra realidad y silencia todas las falsas verdades que encontramos en el mundo. Entonces, por su gracia y su verdad, dice, entonces ahora podemos ver su gloria. No se trata de que no pudimos ver su gloria porque Él era muy pequeño. No se trata porque no es que Jesús vino y es como un microscopio que hace algo muy pequeño más grande. Más bien es como un telescopio que hace algo bien grande más cerca a nosotros. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando habla de que nosotros podemos ver su gloria, es que por la primera vez Él funciona de una manera que ahora nosotros podemos acercarnos aún a Dios y ver su gloria. No lo está haciendo algo pequeño más grande, está haciendo algo muy grande más cerca. Y eso es lo que Jesús hace para nosotros. Nos acerca a Dios porque es su único Hijo. Y cuando hablamos de su gloria es algo tangible. No es algo que yo siento aquí en mi corazón o es algo ahí místico, una visión. Es algo tangible. Él estuvo en la tierra, lo pudieron escuchar y ver y tocar. Pero también su gloria no es simplemente el poder de sus señales y milagros. Más bien, a través de las Escrituras habla de su gloria porque Él sufrió por nosotros, su humillación en la cruz, su sufrimiento en la cruz. Entonces, la glorificación máxima de Jesús es que Él se sacrifica para que nosotros podamos ahora tener vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es demostrando su amor y su fidelidad inagotable para nosotros. Y si eso es cierto, si yo creo en esa palabra que fue enviado a nuestro mundo, entonces, y eso nos hace como hijos de Dios, entonces nosotros somos de Él y no somos del mundo.
No somos de esa realidad que está alrededor de nosotros, aunque sí vivimos en esa realidad que está alrededor de nosotros. Somos hijos de Dios que experimentamos su gloria, que experimentamos su gracia, que experimentamos su verdad. Y por eso somos llamados, igual que Juan el Bautista, para ser testigos de todo eso. Tú y yo somos testigos de su gloria. Tú y yo somos testigos de lo que Él ha hecho por nosotros. Somos testigos de su gracia, de su verdad. Somos testigos de que nosotros somos sus hijos. Somos testigos de su poder. Por eso estamos aquí. Entonces observamos lo que Dios ha hecho y ahora testificamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso puede ser a través de nuestras palabras, pero también a través de simplemente cómo vivimos nuestras vidas. Entonces esa idea de que nosotros viviendo igual como todos los otros, eso no tiene sentido si eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Versículo 15, Juan le testificó cuando gritó a la multitud, me refería a él, apuntando a Jesús, cuando dije, después de mí viene alguien que es superior a mí porque existía mucho antes que yo. Esta persona es otra categoría. Versículo 16, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Eso sí fue una forma de gracia al pueblo de Israel, pero ellos nunca pudieron cumplirla. Pero entonces Dios tenía que hacer algo más y su amor inagotable de Dios, es la misma frase, amor y fidelidad, gracia y verdad de Dios vinieron por medio de ¿quién? Jesucristo. Ahora Él le pone nombre a la palabra. Hasta ese versículo no dice Jesús, solo la palabra. Y ahora Él dice, pero esa palabra, ese que estuvo desde el inicio, ese que se hizo todo eso, es Jesucristo. Nadie jamás ha visto a Dios, pero el uno que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces, aunque la ley fue dada a Moisés, la culminación de su plan, todo lo que Dios quiere hacer en demostrar su favor a nosotros y su gracia a nosotros y la verdad hacia nosotros, se centra en Jesucristo. Y cuando hay esa intimidad entre Jesús y el Padre, y nosotros tenemos esa intimidad con Jesús, entonces ahora Jesús abre el acceso y nosotros tenemos intimidad con el Padre. Él está redimiendo a su gente y está restaurando la creación. Eso es la palabra, eso es Jesús. Entonces, termino con lo que empezamos. Jesús es Dios revelado a la humanidad como creador, luz y vida, presentado a todos, rechazados por la mayoría y recibido por algunos. Hay un poema que fue escrito por un afroamericano aquí en Estados Unidos, él se llama Langston Hughes, y inicia así: estoy cansado, ¿tú también? De esperar que el mundo llegue a ser bueno y bonito y gentil. Y uno lee eso y aún los que no son creyentes reconocen que hay algo que no está bien con el mundo. El mundo es la humanidad que está en rebelión en contra de Dios. El mundo rechazó a Jesús y por eso lo mataron en la cruz. Y no fue un fallo de parte de Jesús, no fue un fallo de parte de Dios. Más bien está revelando cómo es la oscuridad. Está revelando qué es lo que pasa cuando la luz penetra la oscuridad trata de apagar la luz. Entonces el mundo, hay que entender, el mundo no es un lugar neutral. El mundo tiende hacia estar en contra de Dios, se opone a Dios. Y aún a pesar de eso, de esa falta de esperanza y esa condición hostil, igual Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Entonces ese prólogo de Juan y todo el libro de Juan no es simplemente un mensaje que ofrece esperanza, es el mensaje que ofrece la esperanza. Porque la palabra llegó a ser carne y ahora nosotros tenemos acceso al Padre a través de Él. Recién yo estuve con algunos estudiantes en un viaje y estuvimos hablando. Fue muy interesante porque yo les estaba animando
como animo a muchas personas, cuando están leyendo las Escrituras, es bueno consumir partes grandes de las Escrituras. Es bueno saber toda la historia de las Escrituras, de leer partes grandes de la Biblia. Y ellos me expresaron y me dijeron, Robbie, lo que nos cuesta es que hemos crecido en un sentir o tenemos presión de siempre tratar de sacar algo específico de ahí y hacer. Y yo les dije, oh, eso es bueno sentir la presión. Hey, si la palabra dice eso, hay que hacer eso es bueno. Pero hay pasajes donde hay que preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Está bien. Pero hay pasajes que hay que preguntar, ¿qué es lo que yo tengo que creer? Y ese es uno de esos pasajes. Entonces nosotros vemos y leemos un pasaje así y en los siguientes meses que estamos estudiando a Juan y estamos viendo, eso es una verdad fundamental que da fuerza y estructura a toda mi vida y cómo yo veo el mundo y da estructura a mi cosmovisión. Me da identidad y me va a dar propósito, pero igual también me pone en un momento donde yo tengo que decidir qué es lo que yo creo. Yo sé lo que yo creo, qué es lo que tú crees. Yo voy a creer en el mundo que está alrededor de mí, en esa realidad que yo puedo ver, o voy a creer en la palabra que vino al mundo y que me da ahora el derecho de ser hijo de Dios. Creo que yo me puedo alinear con la luz o me alineo con la oscuridad. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que enfrentar al ver un pasaje así. Así que Dios nos dé la gracia de poder empezar a analizar y ver dónde caemos en esa línea. Déjame orar. Señor, te damos gracias por pasajes así que son tan grandes y tan ricos de teología y verdad, pero a la vez llega a un punto donde no se trata simplemente de conocimiento de mente, sino también de dónde yo pongo mi fe. Yo pido ahora que este sea un pasaje que nos reta a cada uno de nosotros, de poder abrir nuestros ojos y ver dónde es que nosotros caemos, bajo la luz o bajo la oscuridad. Señor, yo pido que tú convences a todos los que están aquí, especialmente al iniciar ese estudio, al ver tus escrituras, que nosotros podemos verte por quién eres. La palabra que existía en el principio, que estaba con Dios y que era Dios. En tu nombre que oramos. Amén.